Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Santos, soy del equipo de Pirani, del equipo de Customer Success de Pirani. Pirani es un software de gestión de riesgos y hoy decidí hacer este video con ustedes para enseñarles cómo hacer una matriz de riesgos de forma automática, de forma muy simple y sobre todo ahorrando muchísimo tiempo. Hemos visto que en Internet hay un montón de tutoriales, videos, artículos sobre cómo crear una matriz de riesgos en Excel. Esos tutoriales son muy útiles, pero en Pirani hemos encontrado una forma de hacerlo de forma mucho más simple y mucho más rápido a través de nuestro software gratuito. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es dar un repaso general por los conceptos de la matriz de riesgos y después vamos a ver de forma práctica el paso a paso para crear nuestra matriz de riesgos dinámica y automática. Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación que va a estar dividida en los siguientes apartados. Lo primero que vamos a ver es qué es la matriz de riesgos. Para aquellos que no tengan muy claro este concepto, vamos a revisarlo en líneas generales. Vamos a hablar sobre el concepto de frecuencia, cuáles son los componentes que conforman este concepto de frecuencia en la matriz, cuáles son los componentes del concepto de impacto y vamos a hablar un poco del paso a paso, la metodología, que va a ser lo que al final vamos a explicar cómo aplicar para crear una matriz de riesgos completamente automática, dinámica, que no va a requerir ningún tipo de formulación, tablas dinámicas, cálculos complejos en Excel, sino que va a ser simplemente con un par de clics y escribiendo en nuestro teclado vamos a tenerla creada en muy pocos minutos. Bueno, empecemos. ¿Qué es la matriz de riesgos? La matriz de riesgos es un concepto que se utiliza mucho en gestión de riesgos y es una de las herramientas más importantes para gestionar riesgos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque permite visualizar, cuantificar, controlar y sobre todo llevar una serie de acciones que permitan mitigar los riesgos. Es como ese lugar donde tenemos el inventario de todos los riesgos que podrían llegar a materializarse dentro de una organización y donde claramente nos permite tomar decisiones para que estos riesgos no se materialicen y generen la menor afectación posible en nuestras compañías. Normalmente, las matrices de riesgo están compuestas por dos elementos que son esenciales. Uno de ellos es la frecuencia y el otro es el impacto. Hablemos primero de ese concepto de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia normalmente se conoce como la probabilidad de que ocurra un riesgo. Es decir, cuando nosotros identificamos que existe un riesgo que se puede llegar a dar en un proceso específico o en un área de la compañía, pues normalmente tenemos que determinar qué tan probable es que ese riesgo ocurra en determinado periodo de tiempo. Normalmente se deben elaborar unas escalas con unos valores cualitativos. La primera, obviamente, o el primer valor es un valor improbable, es decir, determinamos que el riesgo que hemos identificado no tiene una probabilidad alta de que ocurra, es decir, que es casi imposible que se materialice en algún momento. La segunda escala de probabilidad o de frecuencia es posible, puede ser una ocurrencia baja, que puede llegar a presentarse ocasionalmente, sin embargo, sigue siendo un riesgo con probabilidades que son bajas de que se materialice. El tercero es ocasional, que quiere decir que sí se puede dar con alguna frecuencia en el periodo de tiempo en el que la compañía está analizando la materialización del riesgo, puede determinarse como una frecuencia probable o una frecuencia frecuente, que son las dos escalas. Normalmente las compañías pueden definir estas 5 escalas, 4 escalas o 3 escalas, dependiendo de su experiencia y dependiendo de su negocio. Algo que es muy estándar es que se utilicen 5 escalas y que a través de estas 5 escalas se califiquen cuáles son los riesgos que tienen una mayor o menor probabilidad de darse en el tiempo. Ese es el primer componente y el primer concepto de la matriz, la frecuencia. Pero hay un segundo componente que es el impacto. El impacto se conoce como el conjunto de consecuencias que puede llegar a darse en el momento en que se materializa un riesgo. Es decir, qué tipo de afectación o qué nivel de afectación le causaría a la empresa el hecho de que se materialice un riesgo. Esta afectación puede ser económica, puede ser legal, puede ser reputacional, pero más allá del tipo de afectación, lo que se califica en la matriz es el nivel de gravedad, es decir, el nivel de impacto, que normalmente también se califica en una escala de 5 niveles, que puede ser
desde insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Una pregunta bastante frecuente es, ¿cómo sé yo que el nivel de frecuencia o el nivel de impacto es uno u otro? Normalmente se pueden tener en cuenta algunas variables cuantitativas y también variables cualitativas, como por ejemplo el hecho de que se materialice un riesgo puede generar una pérdida potencial de tantos millones de dólares o miles de dólares o cientos de dólares, y dependiendo del riesgo que es capaz de soportar la compañía dentro de su operación habitual, que es lo que se conoce como el apetito al riesgo, pues estas escalas se irán determinando de empresa a empresa. No todas las escalas aplican de la misma manera para todas las empresas. ¿Cómo es el proceso para crear la matriz de riesgos? Hagamos un repaso muy rápido de esto antes de ir a realizar nuestra matriz de riesgos de forma automática y dinámica. Entonces, lo primero es que hay que definir cuáles son las escalas de la matriz. Para el ejemplo que he venido utilizando, tenemos 5 niveles de frecuencia y tenemos también 5 niveles de impacto. Entonces, recuerden, en impacto teníamos insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Más allá de los números o de los nombres que tenemos en esta matriz, es importante tener claro cuántos niveles vamos a utilizar. Normalmente las organizaciones utilizan matriz de 3x3, 4x4 o 5x5. ¿Esto qué significa? Que tiene 3 niveles de impacto por 3 de frecuencia, 4 de impacto por 4 de frecuencia o 5 de impacto por 5 de frecuencia. Lo que normalmente vemos en la mayoría de las organizaciones es que se utiliza una matriz de 5x5, es decir, que en frecuencia vamos desde lo improbable hasta lo frecuente y en impacto vamos desde insignificante a catastrófico. Estos títulos pueden variar de una empresa u otra, pero lo importante es tener claro cuál es el número de escalas que vamos a utilizar en nuestra matriz. En nuestro ejemplo vamos a tomar una matriz de 5x5. El segundo paso, y muy importante, es identificar los riesgos. Entonces, una vez ya tenemos clara cuáles son nuestras escalas de impacto y nuestras escalas de frecuencia, normalmente lo que haríamos al gestionar riesgos es hablar, investigar con los diferentes gestores de los procesos, los dueños de los procesos en las organizaciones, e identificar cuáles son esos riesgos naturales que pueden existir por la repetición de ciertas tareas o por la exposición del negocio a ciertas condiciones. En este caso, vamos a tomar 3 riesgos de ejemplo, donde el riesgo 1 tiene una frecuencia improbable e insignificante en el nivel de impacto. El riesgo 2 tiene una frecuencia probable y un impacto moderado, y el riesgo 3 tiene una frecuencia posible y un impacto catastrófico. Este proceso de calificar los riesgos es un proceso que nuevamente se hace uno a uno en cada organización y que varía dependiendo del tipo de riesgo que estemos analizando. Para ver el ejemplo que acabamos de mencionar, lo que sigue es que esos riesgos que identificamos previamente y que le dimos una calificación, luego se ubican en nuestra matriz. Si esto fuera un cuadro de Excel, normalmente como lo veríamos es como algo, como esta gráfica que estamos viendo aquí, que es que el riesgo 1 se ubica en este cuadrante porque tiene una frecuencia improbable y un impacto insignificante. Es un riesgo que no puede materializarse con mucha probabilidad y que de materializarse no causaría un daño significativo para la compañía. El riesgo número 2 lo habíamos calificado como probable en su calificación de frecuencia y como moderado en su calificación de impacto. Entonces se ubica en este cuadrante. Y el riesgo número 3 lo hemos calificado como posible en su calificación de frecuencia y como catastrófico en su calificación de impacto. Hasta aquí es muy claro lo que debemos hacer con los riesgos. Primero tenemos que tener claro cuál es la división de nuestra matriz, luego debemos identificar nuestros riesgos y al calificar nuestros riesgos tenemos claro cómo los debemos ubicar en nuestra matriz. Pero normalmente una matriz de riesgos o un mapa de calor, como se conoce, debería verse como algo que estamos viendo en esta gráfica, que es una gráfica en donde no solamente estamos viendo las diferentes escalas, sino que tenemos unos colores, por eso le llamamos mapa de calor. Normalmente las matrices de riesgo tienen unas escalas de colores que ayudan a determinar cuál es el nivel de gravedad de un riesgo o el nivel de impacto o nivel de riesgo que tenemos. Normalmente ese nivel de riesgo se da y se determina por la mezcla entre la probabilidad y el impacto. Y lo que debemos hacer es colorear aquellas zonas dependiendo de lo que se conoce como ese apetito del riesgo de la compañía.
Normalmente, los riesgos que son más probables de ocurrir o que tienen una mayor frecuencia o mayor probabilidad de ocurrencia y que a la vez tienen un impacto más alto, se ubican en una zona roja, que es una zona de riesgo alto. Los que tienen un nivel intermedio entre frecuencia e impacto se ubican en una zona amarillo, y los que tienen una frecuencia baja y un impacto bajo se ubican en una zona verde o un nivel de riesgo bajo. Entonces, ya que tenemos estos conceptos claros, vamos a aprender cómo realizar nuestra matriz de riesgos de forma automática, de forma tal que no tengamos que invertir muchísimo tiempo en hacer fórmulas, en hacer cálculos en Excel, sino que simplemente con un par de clics podamos tener parametrizada nuestra matriz de riesgos de 5x5 y tengamos muy claros cuáles son los riesgos que se ubican en los diferentes niveles de riesgo de acuerdo con la calificación que hicimos. Entonces, para hacerlo, nos vamos a dirigir a nuestro software Pirani. Pirani, si ustedes no han creado cuenta en Pirani, lo que les recomiendo que hagan es que visiten, por favor, el link que tenemos en la descripción del video para que aprendan cómo crear su cuenta, para que creen su cuenta y para que me vayan siguiendo los pasos que vamos a explicar aquí en este video. Muy bien, ya tenemos nuestra pestaña de nuestro navegador. Para dirigirnos a la aplicación de Pirani, cualquier persona puede crear una cuenta con un par de clics, simplemente poniendo su correo electrónico y su contraseña e iniciando sesión. Yo ya tengo mi sesión creada. Para ingresar lo hice a través de esta dirección, appweb.pirani.co, y lo que voy a hacer es iniciar sesión. Cuando hemos iniciado sesión en Pirani, normalmente nos encontramos con este panel. Este panel de la izquierda indica las diferentes secciones del software en las que los usuarios pueden interactuar. Tenemos la posibilidad de crear un listado de procesos, un listado de riesgos, que es el módulo con el que vamos a interactuar ahora, un listado de controles y el mapa de calor o la matriz de riesgos. Para efectos de este video, que en lo que nos interesa es entender cómo crear una matriz de riesgos de forma dinámica y gratuita, pues vamos a interactuar principalmente con el módulo de riesgos. Como veíamos antes en la explicación del PowerPoint, lo que debemos hacer primero es tener claro cuáles son los riesgos a los que está expuesta la compañía. Lo que vamos a hacer ahora es crear unos riesgos de ejemplo y posteriormente vamos a ver cómo esos riesgos se ven reflejados en nuestra matriz. También vamos a interactuar con un par de controles. Los controles son los que nos generan lo que conocemos como el riesgo residual. El riesgo inherente es el riesgo natural que tienen las compañías a la hora de operar. Cuando a esos riesgos les aplicamos algunos controles, esos controles generan lo que se conoce como el riesgo residual, que es un riesgo que normalmente está disminuido tanto en su frecuencia como en su impacto por el hecho de haber registrado una serie de controles que ayudan a que esos riesgos no se materialicen o que en caso de materializarse, pues generen un menor impacto posible. Entonces, vamos a entrar a la sección de riesgos y en estos momentos tengo mi panel de riesgos completamente vacío. Lo que vamos a hacer es crear unos riesgos de ejemplo. Vamos a poner algunos ejemplos que sean un poco más realistas para que podamos ver cómo se ve esto reflejado en nuestra matriz de riesgos, que como bien señalé hace un par de minutos, es esta matriz que encontramos en la sección mapa de calor. Como vimos en la explicación, aquí tenemos los niveles de frecuencia en el eje Y y los niveles de impacto en el eje X. Y ahora, cuando creemos nuestros riesgos, vamos a empezar a ver cómo estos riesgos empiezan a aparecer de forma automática en nuestra matriz sin necesidad, como he sido muy enfático a lo largo de la explicación, de crear fórmulas ni nada complejo por el estilo. Entonces, vámonos a los riesgos. Vamos a crear nuestro primer riesgo. Entonces, repito nuevamente, me dirijo a la sección de riesgos, le doy clic a crear riesgo y voy a crear un riesgo que se llame registro fraudulento de proveedor. Entonces, este es un riesgo que vamos a marcar que tiene un impacto mayor y que tiene una frecuencia posible. Si yo quisiera también, lo que podría hacer para tener un poco más de detalle sobre este riesgo
es agregarle una descripción. Agregar una descripción que me permita, cuando yo haga clic en el riesgo, conocer un poco más sobre de qué se trata este riesgo y pues darle detalle a mis jefes, a mis compañeros o a las personas que hagan falta. En este caso no voy a escribir la descripción, simplemente le voy a dar crear riesgo y ya tenemos nuestro primer riesgo creado, que es registro fraudulento de proveedores. Tenemos un riesgo inherente medio, que es producto de la mezcla entre impacto y frecuencia. Recuerden que a este riesgo en particular, cuando yo lo creé, le di una calificación de impacto mayor y frecuencia posible. Automáticamente el sistema, al hacerme la intersección en la tabla, identificar que tenemos un impacto mayor y una frecuencia posible, me está determinando que mi nivel de riesgo inherente es medio y esto posteriormente lo vamos a ver en la matriz. Vamos a crear otros dos riesgos de ejemplo. Vamos a crear un riesgo número 2 que se llama suplantación de identidad y le vamos a poner como un riesgo que causaría un impacto menor, pero que tiene una frecuencia frecuente. Creamos el riesgo. En este caso, estamos identificando que este es un riesgo que tiene una calificación de riesgo inherente alta. Todavía no vamos a ver el concepto de riesgo residual, pero por ahora nos vamos a enfocar en el riesgo inherente alto, que nuevamente es alto porque la mezcla entre la frecuencia y el impacto me lo ubican en un cuadrante de una zona roja. Y finalmente vamos a crear un tercer riesgo que se llame desvío de capitales. A este le vamos a poner un impacto catastrófico y le vamos a poner una frecuencia de improbable. Nuevamente, este se ubica en nuestro nivel de riesgo inherente alto. Vamos a crear un último riesgo simplemente para tener variedad en nuestra matriz y que podamos ver cómo podemos identificar los diferentes riesgos en los diferentes niveles y escalas de color. Vamos a crear un último riesgo que se llame pago incorrecto. Vamos a poner como nivel de impacto insignificante y nivel de frecuencia improbable. Entonces, gracias a esa calificación de impacto y de frecuencia que acabamos de dar, nuestro sistema ya nos está diciendo que el riesgo inherente es bajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo la creación de estos riesgos en muy pocos minutos ya la tenemos reflejada en nuestro mapa de calor o en nuestra matriz de riesgos. Después de haber creado los riesgos aquí en nuestro sistema Pirani, vamos a dirigirnos a la sección mapa de calor. Y al dirigirnos a nuestra sección de mapa de calor, esta matriz de riesgos que inicialmente estaba totalmente vacía, que no tenía información, de forma automática ya tiene relacionado cuántos riesgos tenemos en cada uno de los cuadrantes. Como bien podemos ver, nosotros hemos creado 4 riesgos y esos 4 riesgos en determinado momento están apareciendo en un cuadrante diferente dependiendo de su calificación de impacto y su calificación de frecuencia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que esta matriz que es dinámica y que es interactiva me permitirá ver cuáles son los riesgos que se ubican en este cuadrante. Entonces, voy a hacer clic en este cuadrante y automáticamente el sistema me está arrojando que el riesgo que yo tengo ubicado en este cuadrante es el riesgo que yo denominé suplantación de identidad, que tiene un riesgo inherente alto y un riesgo residual también alto porque no le hemos aplicado todavía controles. Por otra parte, tenemos otro riesgo que acabamos de crear que se está ubicando automáticamente en este cuadrante, que es el riesgo llamado pago incorrecto. Este riesgo tiene una calificación de riesgo inherente baja. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos crear unos controles que nos permitan generar movilidad en los riesgos de nuestra matriz, porque habíamos hablado al principio de esta explicación que es que las matrices de riesgos nos tienen que servir también para mitigar los riesgos. Entonces, lo que vamos a generar ahora es un par de controles para ver cómo esos controles me ayudan a que mi calificación de riesgo inherente se convierta en una calificación de riesgo residual. Vamos a la sección controles, vamos a dar clic en crear control y voy a crear un nuevo control que se llama verificación de gerencia de fondos pagados.
Entonces, esto es un control en el que básicamente lo que estamos diciendo es que la gerencia de la compañía va a verificar algunos de los pagos que se hagan a terceros y esto nos va a ayudar a mitigar el riesgo de fraude. Entonces, este control que estoy creando, posteriormente lo voy a poder asociar a los riesgos que acabo de crear, para que así en mi matriz yo pueda ver esos riesgos que tengo de forma inherente y a la vez esos riesgos que me quedan de forma residual. Entonces, vamos a asociar este riesgo, perdón, este control lo vamos a asociar a dos riesgos. Lo voy a asociar al riesgo de desvío de capitales y lo voy a asociar al riesgo de registro fraudulento de proveedores. Entonces, al riesgo desvío de capitales le voy a aplicar una disminución, una mitigación del impacto del 100% y una mitigación de la frecuencia del 50%. Esto simplemente para efectos de ejemplo. Y al riesgo fraudulento de proveedores vamos a darle una mitigación de impacto del 50 y una mitigación de frecuencia del 50. Antes de crear mi control, yo voy a tener que calificar este control. Entonces, según algunos estándares internacionales, hay 6 criterios que deberíamos tener claros siempre a la hora de crear un control, que es esa planificación del diseño del control. Entonces, en tipo de control, primero tenemos que definir si es correctivo, detectivo o preventivo. En este caso, lo vamos a definir como un control preventivo. En tipo de ejecución, debemos definir si es manual, combinado o automático. Aquí vamos a decir que es manual. Si se ejecuta con frecuencia, vamos a decir que sí. Está documentado, vamos a decir que está documentado. Tiene evidencia, vamos a decir que sí tiene evidencia. Y tiene responsables asociados, vamos a decir que sí porque decimos que es un control asociado a la gerencia de la compañía. Como ven, según estos criterios, el control va obteniendo una calificación que puede ser débil, fuerte o muy fuerte, y vamos a crear el control para ver cómo este control me está ayudando a mitigar los riesgos dentro de mi matriz de riesgos. Le damos clic a crear control y vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro mapa de calor o matriz de riesgos. Entonces, vamos a ver que en cada cuadrante la matriz de riesgos tiene un color sólido, que es el de arriba, y un color que es más opaco, que es el color de abajo. En el color sólido, lo que estamos viendo son los riesgos inherentes que se ubican en este cuadrante. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo que hay un riesgo inherente dentro de mi sistema de gestión de riesgos y mi matriz de riesgos que se ubica en este cuadrante. Y aquí abajo estamos viendo que de forma residual hay dos riesgos que se están ubicando en este cuadrante. Entonces, haciendo clic en el cuadrante de arriba, vamos a ver los riesgos inherentes. En este caso, hacemos clic en el cuadrante de arriba, vemos que hay un riesgo inherente llamado pago incorrecto y haciendo clic en el cuadrante de abajo, vemos los riesgos residuales. Lo que acabamos de hacer es que nos estamos ubicando en la intersección entre frecuencia insignificante y, impacto insignificante y frecuencia improbable. Y al hacer clic en este cuadrante, lo que estamos viendo es cuántos riesgos se ubican en este cuadrante de forma residual. Entonces, lo que hemos identificado aquí es que estos dos riesgos que se llaman desvío de capitales y pago incorrecto están teniendo una calificación de riesgo residual bajo. Entonces, por ejemplo, el riesgo desvío de capitales, que inicialmente cuando hicimos la calificación de frecuencia e impacto nos arrojó un riesgo inherente alto, de forma residual tiene un riesgo bajo, un nivel de riesgo bajo, gracias a que nuestros controles fueron supremamente efectivos y son controles que nos ayudan a mitigar tanto el impacto como la frecuencia. Ahora vamos a hacer clic en otro cuadrante, en el cuadrante de aquí abajo, que nos está arrojando que tenemos un riesgo residual. Entonces, tenemos un riesgo residual de un proceso llamado registro fraudulento de proveedores que tiene como riesgo inherente medio y como riesgo residual también medio. Recuerden que a este riesgo le asociamos el control que acabamos de crear, pero el control no fue lo suficientemente fuerte para moverlo de cuadrante. Entonces, lo que estamos viendo es que seguimos teniendo un nivel de riesgo medio. Sin embargo, sí podemos ver que se disminuyó de forma moderada, porque inherentemente este riesgo lo tenemos ubicado en este cuadrante de aquí. Entonces, si bien el nivel de riesgo no disminuyó, el cuadrante en el que se ubica sí
Disminuyó porque se está moviendo un poco a la izquierda, es decir, que está disminuyendo su impacto potencial para la compañía. Haciendo una recapitulación muy breve de lo que tenemos que hacer para crear una matriz de riesgos es, primero, identificar los riesgos. Segundo, darle la calificación a los riesgos de impacto y de frecuencia. Y finalmente, estudiar nuestros riesgos directamente en nuestra matriz de riesgos. Para eso entonces nos dirigimos a la sección de riesgos, creamos nuestros riesgos y luego de haberles dado su calificación, nos vamos a nuestro mapa de calor o matriz de riesgos, que es lo que nos permitirá ver dónde están ubicados en nuestra matriz. Ante cualquier duda, por favor, déjenos sus comentarios en el video, si les gustó, si tienen preguntas o simplemente regístrense y creen su cuenta en Pirani para que empiecen a interactuar con nuestra matriz de riesgos totalmente automática y totalmente gratuita. Hasta luego.